que mucha gente ha tenido la suerte de compartir con el Papa Francisco. Y en esta mañanita lo voy a recibir al padre Domingo Torcuati, este amigo también del programa, para hablar precisamente de cómo fue su vínculo. Yo sé que él tuvo una relación de alumno, ¿no?, con el Papa. ¿Cómo estás, padre Domingo? Buen día. Hola, buen día, Adriana. Buen día, Adriana. Bueno, un gusto de saludarlo, gracias por atenderme. Y bueno, hablar un poquito de cómo fue ese primer encuentro con Jorge Bergoglio, el Papa argentino que se convirtió en Francisco. Bueno, yo lo conocí en el año 74, 75, 76, varios años, ¿no? Lo tuve profesor después en el 77, 78, 80. Bueno, fue un hombre muy simple, un hombre simple. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, él era profesor ahí en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Bueno, tiene el ala de Filosofía y Teología en San Miguel, a cargo de los jesuitas, por supuesto. Y él era profesor ahí, después llegó a ser decano de la facultad. Bueno, lo veíamos como profesor, ¿viste?, en el cruce, así, después al tenerlo, pero bien, mismo, bueno, entre nosotros, entre los seminaristas, todo así, se da mucha familiaridad, ¿no? Sí. Y cada cual manifiesta su personalidad, pero él siempre como uno más de nosotros. Siempre tuvo esa personalidad de acercarse a la gente. No era un profesor, un tipo estirado, ninguno de los jesuitas, ¿no?, pero él en particular, y mismo siendo el decano, que él, tipo muy franco, su manera también, a mí me dio Biblia, la parte del libro de Job, una manera, una concepción de la revelación muy cercana a nosotros, ¿no? De parte de Dios, no una cosa puramente humana, sino Claro. una cosa de Dios, que justamente el tema de él que siempre mencionó, el hacer puentes. Entonces, el pastor es eso, ¿no? El pastor es el Señor y uno es un mediador. Entonces tenés que estar bien preparado para hacer un puente, para comunicar, cumplir esa misión de cercanía. Vos venís el mensaje, ser fiel a este y fiel y cercano a aquel. Ese fue siempre su perfil profesional, ¿no? Uh-huh. Personal, quiero decir, que lo marcó, y por eso cuando fue elegido Papa, me acuerdo que me hizo una nota en el diario local acá, y yo dije, bueno, para mí es un beso de Dios a la humanidad. Con todo lo que conllevó, todos los cambios que trajo para la Iglesia. Sí, cambios de cercanía, ¿no? Y está bien, porque no tenemos que perder perspectiva, que nosotros miramos las cosas desde el mundo, lógico, como a nivel institucional, vemos la presencia de la Iglesia, la jerarquía y todo, pero el pastor es el Señor. Y el Señor, ya en Israel, ¿no es cierto?, en la antigüedad, en la Biblia aparece cuando el pueblo se descarriaba, aparece, el Señor mandaba profetas que llamaban la atención, y es el Señor quien da pasto a su criatura, como una madre, un padre a su hijo, que lo reprende para que ande mejor. Entonces venían, y después suscita el Señor otros pastores que son pastores de cercanía, de consuelo, para convocar al amor. No vaya a pensar que papá se enojó, ¿no es cierto? Claro. El Señor ha suscitado distintos tipos de profetas a lo largo de la historia, ya antes de Cristo y en Cristo Jesús. Todo pastor que viene a pastorear a la manera de Dios, el mismo Dios en Cristo se acerca a la humanidad y se hace hombre. Más cercano que eso no puede ser. Uh-huh. Y queda intercediendo absolutamente a través de todo el tiempo. Y bueno, y todos nuestros pastoreos en el nombre de Jesús tienen que ser así. Y bueno, Pedro Bergoglio, Francisco, fue así. Claro. Esa mirada franca, lamentando por la pena de las personas que sufren en el tiempo, enfermos, los pobres, personas que pueden hacer una experiencia marginal en la vida, que no se sientan abandonados de Dios, y cercano también, sin romper lazos con los poderosos, para poder mantener un diálogo y a ver si para ahí la cosa mejora, ¿no? Uh-huh. Ciertamente, yo digo, bueno, más que nada nosotros como personas, para nosotros es nuestra esencia
en la iglesia, la vida es pasajera, es donde Dios en el tiempo y en Cristo Jesús, que podemos decir antes de Cristo, bueno, murió y qué sé yo, pero en Cristo dejó abierta la puerta a la eternidad. Entonces, para nosotros nos da pena la ausencia de un bendito hombre que quedó como una llamita encendida para convocar en la misericordia, en la bondad a la humanidad de parte de Dios. Lo encomendamos al Señor. Y en la iglesia, y bueno, y ahora que los tiempos nuevos, ¿quién suscitará? El Señor, el pastor, porque la humanidad estamos un poquito muy en la pavada, ¿no? Claro. Estamos jugando con una tercera guerra mundial, se habla como si fuera una serie de Netflix. Sí. Y es una amenaza, es un despilfarro de energías de la humanidad. Podemos decir, los pobres no tienen hambre. ¿Y por qué se despilfarran y no se administran mejor las cosas a nivel económico, mundial? Señor, no tenemos vivienda. ¿Y por qué gastan en misiles que hacen vivienda y le rompen 300 edificios, matan gente? ¿Qué te pasa, ser humano? Te está haciendo. Entonces el Señor suscitará un pastor adecuado dentro de la iglesia para que, pero realmente en Bergoglio nos dio esa mirada tierna, cercana, en la sonrisa de Dios, como yo dije en su momento, ese beso de Dios a la humanidad, que se siente convocada para vivir en amor, y a pesar de que por ahí andamos medio fieros, siempre está la mano tendida de Dios, ¿no? Es verdad. Padre, después de esos encuentros, ahí cuando se conocieron, ¿lo volvió a ver? ¿Tuvo la posibilidad de ir a Roma, de verlo como papa? Sí, yo le escribí así, fui a esa cuando él salía esa explanada que tiene el Vaticano, bueno, pasa así, se viene acercando, y entonces yo lo veo y se me mira así, se admiraba. Digo, ¿te acordás de mí? Domingo Torcuati, me dice, ¿y qué hace acá? Te vine a visitar, le digo. Y bueno, vamos a intercambiar un poco. Le digo, ¿te puedo dar un bacho? Le digo. Entonces lo abrazo y le doy un beso. Sí, realmente fue en ese momento como así de encuentro, como si hubiéramos estado siempre en comunicación, ¿no? Claro. ¿Eso cuándo fue? Mira, creo que fue en el 16. Ajá. En el 2016, sí. Bien. Y si hacemos un repaso de todos los cambios que deja y de cómo puede seguir hoy el camino de la Iglesia, ¿qué se destaca, Padre Domingo? Mira, básicamente los detalles así de documentos, había una matriz, ¿no? Que es la misericordia de Dios. Es la palabra clara, porque vos podés venir a una persona y decirle esto, juzgar, decir, sí, esto está mal. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, como veo justamente, porque me parece que está mal, yo me acerco, no vengo, Jesucristo dice, yo no vine a condenar, no vine a juzgar, a condenar, sino a salvar. Entonces, si vos estás una persona que yo no puedo decir, che, viste, te dije, tenderle la mano. Y bueno, eso es lo que hizo él. Todos sus documentos, todos hablan de la cercanía de Dios, de la ternura de Dios para con la criatura. Y tratando de suscitar y resucitar en nosotros los cristianos, que a veces profesamos cosas, tenemos muchas encíclicas en la iglesia, muchos sacramentos, muchas cosas, muy bien todo, pero el amor, la ternura y la bondad hay que predicarla porque es el sabor, la sabiduría que deja la palabra de Dios en nosotros y que nos hace pisar dimensiones de eternidad, donde Jesús está reinando absolutamente. Él estuvo entre nosotros y dijo, acá no vine a reinar acá, pero su reino es eterno, desde siempre y por siempre. Y el Espíritu Santo y la palabra de Jesús, que es palabra de vida eterna, nos viene, nos envuelven. Y el pastoreo de los pastores, especialmente Bergoglio lo hizo, es suscitar esa gana de ser buenos a las personas, que contagia, porque qué lindo que una persona sea así. Sí. Y si empezamos, lo lindo no es para admirarlo, lo lindo es para vivirlo. Claro. Y eso es lo que ha venido a ser el Señor, y que en Bergoglio apareció el desnudo, todo ese poder bondadoso de Dios, ¿no? Hablabas de un beso de Dios cuando llegó Él. ¿Sentís que también fue una señal, un beso de Dios, que justo en Pascua hayamos recibido la bendición todo el mundo en la celebración pascual y después haya pasado lo que pasó? Sí, genial, como digo, ¿cuál es el problema? Para nosotros es así.
Es la esencia de nuestra vida cristiana. Acá yo en la iglesia tengo el cinerario, viste, que depositamos la ceniza a los difuntos. Sí. Y yo vine ayer en la misa después de Pascua de Resurrección, el sábado a la noche, cuando me fui ayer, digo, bueno, queridos hermanos, están ahí sus restos acá en la iglesia. Sí. Y digo, bueno, que el Señor estén ustedes con el Señor e interceden por nosotros que estamos todavía acá, ¿no? En la lucha por vivir en el tiempo de un estilo de vida de Jesús que nos abre un camino de plenitud, ¿no es cierto? Entonces, y es eso, nuestra vida es eso. Yo además he comentado más de una vez un testimonio de un hombrecito que conocí cuando hicimos un viaje a Tierra Santa. Había ido por el grupo de Buenos Aires y nos conocimos en esos 11 años de Israel, en encuentros diversos, en celebraciones, y a 2 años me habla él que quiere venir a hablar conmigo. Y bueno, vení de Buenos Aires, venía para estar 40 minutos conmigo, y viene para hablar que él tenía un cáncer y que iba a morir, era mortal, y dice, ¿con quién lo puedo hablar esto? Y venía a hablar conmigo de su muerte. No venía a curar, no buscaba curación, venía a compartir el hecho de que se va a morir conmigo, porque dice, yo te conocí en Israel y vos, como hablabas vos, bueno, bien, 40 minutos con su hijo lo dejaba solo, se lo llevó, a los 6, 7 meses puede volver, sí, cómo no, viene nuevamente con su familia y me dice, mira, Domingo, esta yo creo que va a ser la última vez, por esto sigue avanzando, bueno, hablamos de la vida eterna, que esto y el otro, participamos en una misa en la capilla del Benito Machado, se fue con su familia, y a los meses me llama la señora que tenía un encargue, vino a traerme un recuerdo que le había dejado para que su esposa, cuando él muriera, le entregara a ciertas determinadas personas. Era una bolsita con un estuche en rojo que decía Jerusalén 1997, que era cuando habíamos ido a Israel. Y realmente este hombre, como yo decía, 1000 kilómetros ida y de vuelta, simplemente para hablar con 40 minutos con un tipo de su muerte, que había encontrado un perfil de mediación, no sé, mira que tenía su sacerdote, su comunidad creyente allá en Buenos Aires, ¿no? Y venía a hablar, encontró, bueno, y a mí me parece genial, claro, me parece extraordinario, es dar sentido realmente a asumir nuestra vida concreta, vivirla tranquilo, en plenitud, sabiendo que es finita, que tiende a desaparecer, y cuando desaparezca, que acontezca lo que tiene que acontecer. Vamos al encuentro con Dios. A mí, yo amo a ese hombre y lo tengo en mi interior como patrono del cinerario. Qué lindo. Un divino, sí, sí. Y encontró en mí la ocasión de hablar de su muerte, era poner su vida en las manos de Dios. ¿No? Sí, sí. Esa es nuestra fe. Y es todo un poco lo que sembró el Papa Francisco en vos, siendo tu maestro. Claro. Bueno, la verdad que gracias por atenderme, quería compartir también tu recuerdo y no sé qué más te gustaría agregar de lo que significó para vos este cruce en la vida con el Papa Francisco. Y vos fíjate, ciertamente, si uno, viendo la vida nuestra, humana, las mediaciones, lo que sea, y escúchame, querida, nosotros vamos a rezar, hoy me decía recién el padre Mauro, que va a asumir la parroquia, porque yo renuncio a ser párroco, voy a quedar colaborando, ¿no es cierto? Porque yo justamente digo, che, que venga un cura joven a poner en marcha el servicio pastoral, y yo sigo colaborando. Y entonces me llamó, dicen, de hacer una misa ahora, convocarnos a las 5:30 y a las 6 rezar la misa. Ciertamente rezamos lo menos que podemos hacer por el Papa, pero ya a esta altura, querida, más bien tenemos que pedirle, Francisco, vos que estás junto a Dios, intercede por nosotros. Claro, claro, está bien. Bueno, le mando un abrazo y bueno, ya el mes que viene, antes de que se produzca ese cambio en la parroquia, te espero en el estudio y hablaremos un poco más de todo lo que significó esta labor como sacerdote en la parroquia de Luján, ¿te parece? Claro, sí, sí, justamente la idea es, vamos a hacer, me decía el padre Roberto, un encuentro el 8 de mayo. Al Día de la Virgen. Claro, es el Día de la Virgen, que es patrón en la parroquia, hacia el nombramiento del padre Mauro, pero vamos a continuar todo elaborando, tratando de mejorar un poco de la mano de Jesús. Bueno,
Gracias y bueno, lo mejor, padre. Gracias por estar siempre acompañando y más en este momento que me interesaba muchísimo conocer esta vivencia con el Papa Francisco. No, gracias a vos, querido. Hasta luego. Cariños. Chao. Cariños. Ahí estaba el padre Domingo Torcuati, el cura Mingo, como le decimos, nuestro querido amigo del programa también, hablando sobre cómo conoció al Papa Francisco. Hoy este programa está un poco volcado a estas vivencias de gente de Tres Arroyos, gente vinculada a la iglesia, a la vida, que tuvo ese privilegio de tenerlo mano a mano y nos describe un poco cómo era Francisco.